Les habla la doctora Gloria Rodríguez a nombre de mis compañeros, la maestra Taide Edith Mancillas Trejo y el maestro Rogelio Baquier Orozco de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México. Les mandamos un saludo y me permito presentarles este trabajo titulado El proceso educomunicativo de realidad virtual inmersiva e interactiva para la difusión cultural, el tradicional Día de Muertos en un altar virtual. Este trabajo es parte de una investigación más amplia que estamos haciendo varios miembros de nuestro grupo de investigación. Alguno de ellos está también compartiendo su trabajo en este simposio número 25 del Quinto Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Me permito presentarles entonces lo que en el enfoque de nuestro trabajo hemos encontrado. De principio, pues estamos todos situados ante el contexto del consumo de los jóvenes que consumen productos audiovisuales en gran medida y que implica un reto para la educomunicación, en particular en este caso la aplicación de la tecnología digital en la realidad virtual inmersiva interactiva, pero principalmente para aquellos alumnos, aquellos estudiantes que están formándose como diseñadores digitales, quienes a su vez en el futuro crearán productos basados en tecnología digital, en tecnología informática. Hemos observado que en la enseñanza de la realidad virtual inmersiva e interactiva, las estrategias educomunicativas son muy importantes. Reflexionamos junto con Barroso Osuna que en los procesos de enseñanza y aprendizaje el elemento fundamental es la comunicación, y para ello se han considerado en este trabajo estas estrategias: el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje autogestivo, la autogestión de los procesos y la realización de proyectos. Bajo una metodología cualitativa, utilizando un instrumento o ficha de análisis de contenido, se dio seguimiento al proceso educomunicativo en la creación del ambiente de realidad virtual inmersiva dentro de la materia de primer semestre denominada Geometría 3D en la licenciatura en Diseño Digital de Medios Interactivos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en México. Con este instrumento se determinó empíricamente, se cuantificó y se evaluaron las características de la narrativa y su aplicación en la realidad virtual inmersiva, con una temática cultural, la celebración mexicana del tradicional Día de Muertos. El instrumento tuvo varias categorías con las cuales buscamos identificar cuestiones muy puntuales de la narrativa: los datos generales del difunto que debe contener ese altar, el trabajo de la imagen, del plano, de la composición visual, del ritmo, de la continuidad, de las funciones del color, las propias características de la realidad virtual, el trabajo en el sonido, la significación sonora, los niveles de simulación, interacción e inmersión, que son factores intervinientes en este caso, y las ofrendas y el significado del altar de muertos como elementos representativos, todos ellos que el estudiante debe conocer para aplicarlo a su creación y a ese proceso en el que ha creado el altar virtual. Participaron 3 grupos que cursaron la materia de Geometría 3D, en total 53 estudiantes, quienes realizaron 14 altares virtuales de muertos, de los que se analizó su proceso educomunicativo y sus elementos narrativos. Los estudiantes debían integrarse en grupos y crear un altar de muertos para su exposición en el 37º evento Altares y Tumbas que celebra la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cada año, y al cual pues acuden más de 20,000 personas en ese día para visitarlo. Identificamos en este proceso educomunicativo que el estudiante tuviera bien claro ese interés de crear el altar virtual. Identificamos que se le informa que el proyecto pretende demostrar que la tecnología puede ser un medio para resaltar también nuestras tradiciones mexicanas. Se le comunica que es un proyecto en el que se modelan completamente en tercera dimensión los objetos que lleva tradicionalmente un altar de muertos.
Se le dice que posteriormente se va a trasladar a una escena, a un escenario de videojuego, a un motor de videojuego, y se le indica al estudiante que debe organizarse en equipo para realizar el proyecto y que deben distribuirse actividades para diseñar y producir ese altar. Se le informa que deben elegir una persona o un personaje al cual dedicar el altar. Todo esto en función de identificar ese aprendizaje colaborativo y autogestivo. En el proceso de comunicación se identificó también que al estudiante se le informa cuáles son las herramientas a utilizar en ese proceso. Para el diseño y desarrollo, el Adobe Illustrator; para el bocetaje digital y texturas, también pueden utilizar el Photoshop para el trabajo en las texturas, el Blender como un software para el modelado y Unity como un motor para videojuegos, además de otras aplicaciones como el Adobe Color, donde el alumno puede conocer paletas de colores que ya son funcionales y que les ayuda a simplificar el proceso de creación y de trabajo. También identificamos que se le indica al estudiante cómo trabajar. Se inicia con una investigación textual y gráfica para que conozcan todas las particularidades que debe llevar un altar de muertos, qué implica la tradición, qué implica ese altar para un difunto, cómo se deben representar los objetos y cómo se construye ese altar y sus significados en los niveles en los que se construye. Tienen que determinar a quién le van a dedicar el altar, porque hay que buscar su biografía, conocer los datos particulares de la persona o personaje a la que se le dedica el altar, enlistar los objetos que se van a modelar, distribuir entre los miembros del equipo todos los elementos a modelar y aplicar el software. Y bueno, se debe tener una imagen de cada objeto que se modela como referencia para reproducirlo, es decir, bocetar, hacer storyboards para que se tenga una idea de cómo trabajar con los objetos. Y después del modelado se aplican colores, texturas. El docente explica cómo agregar las texturas al objeto. Cuando el altar está listo, es necesario que la escena o el escenario del software Blender se lleve a cabo, y el docente explica estos procesos y cómo se traslada al software Unity, cómo se exporta, se explica desde la actividad del docente. Ya instalado en Unity se le explica el funcionamiento de la interfaz de este software. Se le enseña cómo acomodar los objetos, cómo arrastrarlos, cómo agregarles color, cómo trasladar el archivo entre unos dispositivos y otros. Se le explica cómo hacer los objetos agarrables, darles esta categoría para que la realidad virtual pueda haber esa interacción, esa interactividad. Luego, bueno, se explica cómo se inserta esto al software de Oculus Rift o de Oculus Go, según sea la tecnología o el dispositivo con el que se quiere ingresar a la virtualidad y a la manipulación en estos ambientes virtuales. Con la aplicación de parte de este modelo de análisis, aquí les compartiremos nada más lo que se identificó en cuanto al altar. Posteriormente los invitamos a que vean nuestro artículo, nuestro capítulo del libro más desarrollado, para que conozcan qué se identificó en todas las otras categorías del modelo de análisis que establecimos. Aquí vemos 8 categorías en los 3 grupos de estudiantes que se integraron. También vemos los personajes a los que les dedicaron el altar. Vemos que la mayoría cumple con el diseño del arco, que es un elemento en el altar donde el arco significa el paso hacia la otra vida. Las flores, que en México para el 2 de noviembre la flor de cempasúchil es una flor representativa del Día de Muertos de la época y que se suele llevar a las tumbas y se suelen colocar en los altares
la mayoría los consideró. Vimos que nada más el altar que está dedicado a Walt Disney no los tiene incluido. La fotografía, o en su caso una imagen, porque habrá algunos personajes que no puede haber una foto de ellos, puesto que todavía no existía la fotografía como tal, pero una imagen sí, una pintura. Vemos que todos los altares lo contienen. El aspecto de las imágenes de las ánimas, muy pocos lo consideraron. Los niveles, esto está definitivamente incluido en todos los altares, desde 2 niveles que tienen una interpretación entre la tierra y el cielo, o 3 niveles entre la tierra, el purgatorio y el cielo, hasta llegar a el uso de los 7 niveles, que es el más tradicional, que implican los 7 pasos que lleva el alma para cruzar al cielo, para cruzar a una estancia cómoda ya después de la muerte. Algunos lo interpretan en esta fusión con la evangelización, lo interpretan como el librarse de los 7 pecados capitales. En el caso de influencias mexicas se consideran las 7 formas en que se puede morir. En fin, que en esto hay una serie de elementos a considerar. Luego está el papel picado, que es una representación de la festividad por su colorido, que se utilizan de muchos colores. El papel picado implica especificar formas particulares para cada altar, y en fin, es un elemento festivo que todos lo han considerado. El uso de la cruz en esta fusión de lo prehispánico con la colonia, con la evangelización también, pues está presente en los altares. Y el uso del copal o del incienso, que desde la época prehispánica era considerado un elemento para la purificación. Muchos de los altares, esta parte, el humo del incienso está activo, ¿no? Está en movimiento. Luego tenemos el uso de las velas o de las veladoras, que todos lo consideraron porque la luz representa la iluminación del camino para llegar hacia el altar. El agua, que significa vida, que significa también purificación, limpieza. Algunos lo consideraron, otros no. Dentro de la investigación estamos viendo con los estudiantes por qué algunos no integraron estos elementos. El uso de la sal, que también está como parte de la purificación. Algunos los consideraron utilizar, otros no. Las calaveras, que representan propiamente el Día de Muertos, y en este caso son calaveras de dulce, porque la tradición mexicana establece un dulce en esa época en forma de calaverita, decorado de colores. Y bueno, esto, al igual que con el papel de China, es la parte festiva de esta tradición. La comida siempre está presente también, y es una comida que está más asociada a lo que al difunto le gustaba comer. El pan de muertos también es un elemento muy tradicional de ese día, de esa época. Suele ser también dulce, un pan que tiene diseñado unos huesitos arriba y una bolita que representa el cráneo. Lleva espolvoreado de azúcar o con ajonjolí. Pues es un muy tradicional y está incluido dentro del diseño del altar. Las bebidas alcohólicas, que esto también es muy prehispánico, que viene de todos los productos del agave, el tequila, el mezcal, el pulque, la charanda, en fin, todos estos licores producidos de los agaves, pues bueno, están presentes en los altares. No en todos, algunos no los consideraron. Y finalmente, pues los elementos representativos del difunto, que esto tiene que tener el altar necesariamente para estar dedicado a alguien en particular. Entonces, pues tendríamos que ver, por ejemplo, en el caso de Walt Disney, que aparece una cámara de cine, que aparece Mickey Mouse ahí entre los elementos del altar. En el caso de Stephen Hillenburg, que aparece Bob Esponja, que aparecen las casas en donde el ambiente donde se desarrolla estos dibujos animados. En fin, Peter Parker, ¿no? El Spider-Man, o en la altar dedicado a Stan Lee, que vemos elementos de sus personajes que él creó. Y bueno, para concluir este trabajo que les compartimos, encontramos que el proceso educomunicativo se estimuló
y que el estudiante, pues bueno, con una instrucción interdisciplinaria logró conjugar varios conocimientos, los que tienen que ver con la comunicación, para compartir ese conocimiento en el altar de muertos, el proceso de diseño, la transferencia de aprendizaje y tecnologías digitales, lograr el objetivo de creación del altar como tal en un ambiente virtual, esa producción virtual de realidad virtual e inmersiva, interactiva. Identificamos que todo esto se logra. Concluimos que se cumple la comunicabilidad, como lo afirma Prieto Castillo, ¿no? La máxima intensidad de relación lograda en las instancias de aprendizaje. La relación que hay entre el estudiante, el docente, los medios, los materiales, el contexto y la institución. Vemos que esto se cumple. Pues bueno, los invitamos a que nos lean nuestro artículo, que se interesen en este tema que les compartimos y que podemos conversar sobre él, dialogar en este congreso sobre él. Les ratificamos nuestro saludo y esperamos sus comentarios.